cesar. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida he sido bueno, en mi vida he sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Aleluya. Te amo yo, tu amor nunca me falla. Existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida he sido bueno, en mi vida he sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, me has guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre y como amigo fiel, mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida he sido bueno, en mi vida he sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida he sido bueno, en mi vida he sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. En mi vida he sido bueno, Aleluya. en Aleluya. mi vida he sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios.
En mi vida has sido tan bien, con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré en la bondad de Dios. Yo cantaré Oh, aleluya. en la bondad de Dios. Aleluya. Yo cantaré En la bondad de Dios. Aleluya. Oh, aleluya. Bendito sea su nombre. A su nombre. Aleluya. Él es bueno. Él es bueno. Y su misericordia es para siempre. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Le damos la bienvenida a todos los hermanos, a los amigos, a todos los hermanos que nos visitan. Son todos muy bienvenidos en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Qué le decimos a esas visitas que nos visitan hoy? Bienvenidos, ¿verdad? En el nombre de Jesús. ¿Y qué queremos con ellos? Que se queden con nosotros, ¿verdad? Eso es un honor, un privilegio, hermano, quedarse en esta iglesia maravillosa. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Son muchas las razones que tenemos, ¿verdad? Para estar contentos. Bueno, mis amados hermanos, hoy es un culto de acción de gracia. Aunque eso debe ser permanente, esa gracia en nosotros, no solamente hoy, todos los días de nuestra vida, hermanos. Vamos a leer un salmo muy conocido, el Salmo 100. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Cada vez que esté triste, se sienta, lea este salmo, estas cortas palabras, hermanos. Leámoslos. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a leerlos todos a una misma voz. Y cada palabra que leamos, medítelo. No léalo solamente por leerlo, no, medite estas palabras. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a leerlo todos. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijos. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Bendito sea su nombre. Entrad por sus puertas con acción de gracia. Aleluya. Alabad y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Aleluya. Y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aleluya. Entrad por esas puertas con alegría, con gozo. Oh, hermano, no importa el problema, la dificultad, Dios está con nosotros. Aleluya. Razones tenemos nosotros para vivir contentos, felices, hermanos, porque tenemos a Dios de nuestro lado. Aleluya. La razón más importante que hoy tenemos no es el carro o la casa, no, es que tenemos a Dios en nuestras vidas. Tenemos dificultad, pero tenemos a ese Dios, tenemos a quien clamar. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a elevar una oración, hermano. Y en medio de esta oración vamos a decirle, Señor, gracias, porque nos ha permitido reunirnos una vez más en este lugar. Porque cada vez que usted y yo venimos es una oportunidad que Dios nos regala. Y tenemos que aprovecharla, el momento, vivirlo cada instante, hermanos. Así que vamos a elevarlo. Levante las manos el primer agradecido en esta mañana. Soberano y eterno Dios, Padre celestial, maravilloso. Señor, tú eres bueno. Oh Dios, tú eres bueno, Señor. Gracias te damos una vez más por este precioso día que nos has regalado, Señor. Gracias por tu amor y misericordia, porque cada mañana, cada instante son nuevas, Señor. Ante ti estamos una vez más, Señor, dándote gracias por tu amor y misericordia, Señor, porque, Señor, no hay razones cada día, Señor, cada día, cada instante, Señor, pensar de dónde nos sacaste, Señor, dónde estamos y a dónde nos tienes, Señor. Son muchas las razones que tenemos para vivir agradecido ante ti, Señor. Oh Dios, en esta hora yo, Señor, coloco este servicio delante de ti, Señor.
Te ruego de una manera especial que tomes control sobre cada uno de nosotros, Señor. Recibe nuestra adoración, Señor. Recibe nuestro reconocimiento hacia ti, Señor. Porque solamente en ti hay vida, esperanza, alegría, Señor. Oh Padre Celestial, recibe la adoración, recibe cada alabanza en esta mañana, Señor. Oh Dios, que esta alabanza llegue ante ti, Señor. Que este ruego, esta súplica, Señor, con olor grato ante ti, Señor. Padre bendito, maravilloso, en esta mañana te pedimos de una manera especial que derrame de tu Santo Espíritu, que nos haga sentir tu presencia una vez más, Señor. Oh Dios maravilloso, gracias, Señor, gracias. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén, amén y amén. Vamos a alabar y glorificar ese nombre, Señor. Quite todo pensamiento. Si tienes pensamiento en el trabajo, colócalo a un lado. Y dediquémonos esta hora y media, 2 horas que tengamos aquí en darle todo a nuestro Dios. Dile lo que le ha traído el Señor en esta mañana. Dile, Señor, aquí estoy en esta mañana. He venido a alabarte, a glorificarte, a reconocer. Merecedor. Aleluya. Alabanza. Oh, aleluya, aleluya. Él está aquí, Él está aquí en esta mañana. Aquel que vino a Gracias, Dios. salvarme. Merecedor de alabanza. alabanza. Que siendo yo un pecador, estimó su linaje. Aleluya. Al morir en la cruz, merecedor de alabanza por los siglos a Jesús. Donde no hay alabanzas, Él no está presente. Un sacrificio tan grande no debes pasar por alto. Por siempre le digo santo, aunque crean que soy loco. Merecedor de alabanza, aquel que vino a salvarme. Merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador, no estimó su linaje. Al morir en la cruz, merecedor de alabanza por los siglos a Jesús. Tan grande, no debes pasar por alto. Por siempre le digo santo, aunque crean que estoy loco. Y el día que no le alabo, el alma se me entristece, pues donde no hay alabanza, Él no está presente. Un sacrificio
meditar, oh Dios mío, en las cosas que me has dado. Mi corazón se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabras para expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me diste esperanza, y desde aquel instante mi alma recibió un gozo tan sublime, y al pasar de los años vacío cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, me elevo conmigo. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento, Aleluya. y en agradecimiento Aleluya. recibo a mi Oh, Señor. aleluya, aleluya. Las veces que las pruebas has puesto en mi camino, en vez de ser derrotas, han sido bendición, pues ni por un momento tú me has dejado solo, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida yo ponga por servirte, que dentro de mi mente presente siempre esté tus múltiples favores y tus misericordias, que aún sin merecerlas tuviste para mí. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría me llevo conmigo. Muchas son las cosas que mi Dios
Aleluya. Hay en mi corazón. corazón. Oh, hermano, cántale al Señor esta Aleluya. mañana. Canto de alegría, aleluya. Oh, Santo. Elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado y en agradecimiento, en agradecimiento, recibo a mi Señor. aleluya, aleluya, Agradecimiento. oh, aleluya. Hay en mi corazón, en mi corazón, canto de alegría. Aleluya. Te Elevo conmigo. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado y en agradecimiento, en agradecimiento, aleluya, recibo a mi aleluya. Señor. Oh, aleluya. Alábelo que Él está en este lugar, aleluya. Aquí venimos a adorar a un Dios vivo, aleluya. Aquí está el Señor en esta mañana. Aquí está la presencia del Señor, aleluya. Son muchas las razones para adorarle, para servirle, para estar agradecidos, aleluya. La vida es poco para darle gracias, para darle gracias cada día, cada instante. Que no, la vida no nos alcanza ni esa ni la otra, hermanos, aleluya. Porque usted y yo no éramos merecedores, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Hoy bendito Oh, el aleluya, amor de mi Cristo, aleluya. incomparable amor. Óigalo, aleluya. Aunque el mar se Oh, secare aleluya, y se aleluya. esfumen los montes, y allá en el Aleluya. horizonte no brille más el sol. Aunque en el infinito los astros no titilen, y aun cuando se terminen Las artes de arrebol, aleluya. y aun cuando sus criaturas no le honren ni le admiren, tan grande y tan sublime es el amor de Dios. Que me separará de ese amor tan grande. Oh, aleluya. Mi temor es mi hambre, me podrá separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eterno. Ese amor tan glorioso, ese amor tan
bendito que quiso redimirme, siendo yo pecador. Hoy con toda mi alma, hoy quiero dirigirme y en mi canción decirle su amor si es mucho amor. Porque puedo sentirle muy dentro de mi alma y me ha dado esa calma que el mundo no me dio. Aleluya. Ese amor tan bendito que al hombre solitario le brinda luz y amparo. Es el amor de Dios. Ese amor tan grande, ni temores ni hambre me podrán separar. Aleluya. Porque cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, su amor es eternal. Su amor es eternal. Aleluya. Su amor es eternal. Su amor es eterno. Aleluya. Aleluya. Su amor es eterno. Aleluya. Quizás el hombre te falle, pero Él no te falla. Aleluya. Su amor es eterno. Aleluya. Oh, aleluya. Muchas son las razones, hermanos, que tenemos para vivir agradecidos. Bendito y alabado sea su nombre, aleluya. Aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya.
aquí en este lugar. Oh, santo, aleluya. No hay palabras, no hay palabras. No hay palabras para expresar, aleluya. ¿Quién éramos nosotros? ¿Quién éramos? ¿Quién éramos antes de estar en este lugar? Hoy tienes una vida, un hogar, un trabajo, una buena casa. Vivimos diferentes. Gracias a la misericordia de Él, aleluya. Por eso tenemos este privilegio de estar aquí. Por eso cada vez que entremos a este lugar, o donde estemos, nuestra mente es en la gratitud hacia Dios. Vivir cada momento, porque no sabemos si mañana no estamos. Hoy tenemos la oportunidad de alabarle y de reconocer lo que le ha hecho en nuestras vidas. Yo tuve la oportunidad ayer de gozarme, pero no lo hice. Por eso cada momento, cada instante, gózate el servicio. Porque Dios te está invitando a una cena para que estés con Él, para que lo disfrutes. Aleluya. Porque mañana quizás puede ser tarde. Los invito a colocarse en sus sillas. Los dejo con nuestro hermano William, que el Señor Jesús le siga bendiciendo. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos agradecidos con Dios? A ver, los agradecidos, levanten sus manos. Bátalas un momentico, hermano. Hermano, ¿cómo no agradecerle a Dios? ¿Cómo no tener un momento de reconocimiento a tanta bondad, tanto amor, tanta misericordia, tanta fidelidad? Aleluya. Oh, hermano, con todos los que le haya sido bueno, denle un aplauso al Señor. Oh, denle un aplauso al Señor, todo el que esté agradecido. El que conmigo tenga motivos para agradecer, que lo exprese esta mañana. Oh, hermano, es que Dios ha sido bueno. Es que Dios ha sido bueno. Iglesia de Aruba, Dios ha sido bueno. Niños, jóvenes, damas, caballeros, Dios ha sido bueno. Porque para siempre es su misericordia. Amén. Él ha sido bueno. Salude a la persona que está a su lado y dígale: Dios ha sido bueno contigo. Mírelo, por favor. Recuérdeselo, dígale: Dios ha sido bueno contigo. Amén. Hermano, Dios ha sido bueno con ustedes. Amén. Dios ha sido bueno. Amén. Dios es bueno. Grítelo hoy más que nunca: Dios es bueno. Siempre bueno. Niños, Dios es bueno. A eso, cómo suena de lindo. A ver, mayores de 60, Dios ha sido bueno. Caramba, tenemos un combo. De 30 a 50, Dios ha sido bueno. 60 plus. Algunos medio hacen así, pero no levantan la mano. Hermano, Dios ha sido bueno. ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no detenerse uno a contemplar la bondad de Dios?
el amor de Dios, la fidelidad de Dios, su eterno amor, poder, su grandeza. Amén. Bueno, estamos hoy en nuestro día de acción de gracias. Amén. Nuestro culto de agradecimiento, mis años para Cristo, es una tremenda bendición. Y le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos, amigos, quienes nos visitan de Colombia también y de otros países. Bienvenidos. Amén. Le damos la bienvenida a la familia de nuestra hermana. Bienvenidos. En el nombre del Señor Jesús, nos alegra tenerle con nosotros. Por allí veo también a la familia de la hermana Ana. Amén. Apenas ella me asiste así. Bienvenidos, hermano Emerson, familia. Todos nos alegra tenerles aquí con nosotros. Bienvenidos, Sofía. La estimamos mucho, la recordamos. Y toda la familia, su señora madre también. Bienvenida en el nombre del Señor, su hermano y bueno, sobrinos y demás. Toda la familia. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Que se queden con nosotros. Hermana Febe, vea, ya digo, y yo pues. Hermana Febe, bienvenida. Qué rico tenerle con nosotros, amén. Gloria a Dios. Todos hermanos, qué rico tenerles aquí. Cómo nos gozamos adorando a Dios, ¿verdad? Se inspira uno cantando a Dios, diciéndole a Dios que su amor es inmensurable. Amén. Bueno, hermanos, el tiempo avanza. Antes de tomar la ofrenda y los que hemos traído mis años para Cristo, donde le expresamos a Dios gratitud y hacer. La verdad que sí. Cómo nos alegra que la obra de Dios siga adelante. Amén, hermanos. La obra de Dios sigue adelante. Digan amén. Vea, hermano, Dios es bueno. Yo estaba haciendo la cuenta de los hermanos que han viajado a otros países en el tiempo que llevamos acá, y estamos llegando a cerca de 100 hermanos que volvieron a Colombia, que volvieron otros a Venezuela, otros se fueron a vivir a Holanda, otros se fueron a Estados Unidos, otros están viviendo en España, otros están viviendo en Bélgica. Hermano, pero ¿sabe qué me alegra? Que aunque se han ido todo ese grupo de hermanos, la obra de Dios sigue avanzando. Sigue avanzando. Amén. Y Dios siempre sigue haciendo que ella adelante. Y se han ido, hermanos, tremendos líderes se nos han ido, pero Dios nos ha ido organizando otros que van creciendo, sirviendo. Y bueno, realmente Dios es bueno. Yo quiero invitar, voy a llamar acá a los hermanos que están con nosotros, que han sido bautizados. También a los que hayan participado en la refán de ellos. Yo quiero invitarles a los que hayan participado en la refán de ellos. Los invito, si están aquí, que se acerquen. Amén. Quiero invitar a nuestro hermano Miguel Ángel Ruiz Solano. Quiero hacerle entrega del certificado a nuestro hermano. No sé si el hermano Eberto acá no está. Ok. Dice así: Iglesia Pentecostal Unida de Aruba. Certificado de bautismo. Se confiere a Miguel Ángel Ruiz Solano por haber aceptado a Jesucristo y decidido ser hijo de Él a través del bautismo en su nombre. Hechos 2:38.
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Diciembre 14 del año 2024, Oranjestad, Aruba. Felicitaciones. Invitamos acá al hermano Glender Jesús Suárez Vega. Se confiere este certificado de bautismo a Glender Jesús Suárez Vega por haber aceptado a Jesucristo y decidido ser hijo de Él a través del bautismo en su nombre. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Diciembre 14 del 2024, Oranjestad, Aruba. Hermano Glender, felicitaciones. Que Dios los bendiga y los ayude. Gracias. Amén. Invitamos al hermano Harold Guzmán. La Iglesia Pentecostal Unida de Aruba confiere certificado de bautismo al hermano Harold Guzmán por haber aceptado a Jesucristo y decidido ser hijo de Él a través del bautismo en su nombre. Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Diciembre 14 del año 2024, Oranjestad, Aruba. Felicitaciones, hermano Harold, Dios lo bendiga. Ahí están las hermanas que nos estaban ayudando a formarle. Gloria a Dios. Bueno, no está la hermana Sandra aquí con nosotros, ¿verdad? Creo que no. Entonces vamos a llamar a la hermana Shirley Idalí Maduro. Wow. Tiene barra. Bueno, ella sí fue eso fue la sorpresa para la mamá ayer. Amén. Nos puso a llorar allá. Yo le dije: contrólate, pues me vas a hacer llorar a mí también. La Iglesia Pentecostal Unida de Aruba confiere certificado de bautismo a Shirley Idalí Maduro por haber aceptado a Jesucristo y decidido ser hija de Él a través del bautismo en su nombre. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Y podremos recibir ¿qué? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Diciembre 14 del 2024, Oranjestad, Aruba. Felicitaciones. A ella también le dio la refán la hermana Tita. Y bueno, qué bonito, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Estaremos entregando el de la hermana Sandra en la noche. Ella está trabajando. Yo quiero primero agradecer a Dios, agradecer a los hermanos que han ayudado en este proceso de formación, capacitación, en hacerle la refán a nuestros hermanos. Pero queremos también felicitarlos a ellos, ¿verdad que sí? Le damos la bienvenida a la familia de Cristo. Digan amén. Gloria a Dios.
Bienvenidos a la familia de Cristo. Vamos a escuchar de ellos su nombre y unas breves palabras, cómo se sienten, pero breves, ¿no? Dios les bendiga, hermano. Mi nombre es Miguel Ángel y estoy agradecido primero con Dios por el aval del pastor y por mi padre espiritual que no está aquí, pero él está conmigo y en sus oraciones también, el hermano Alberto. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Glender Suárez. Y agradecido con Dios y con toda la familia pastoral y cada hermano. Buenos días, hermanos. Mi nombre es Harold Guzmán. Pues agradecido aquí con las hermanas y con la iglesia por recibirme y bautizarme aquí en el nombre del Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Shirley Maduro y estoy muy feliz y emocionada. Y que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Felicitaciones, ¿verdad que sí, hermanos? Bueno, yo quiero decirle a nuestros hermanos, al ustedes ser bautizados, Dios perdona sus pecados. Es todo el plan de salvación, ¿no? Dios empezó a tratar con ustedes, la palabra les ha sido predicada, el Espíritu Santo es quien los convence de pecado, de justicia y de juicio. Es dentro de la obra del Espíritu Santo que ustedes son bautizados, y dentro de esa misma obra del Espíritu Santo han de ser sellados con el bautismo del Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas. Amén. Pero al llegar a la iglesia, hermanos, a hacerse hijos de Dios, no comenzamos este camino para volver atrás. Cuando yo empiezo la vida cristiana, sucede todo un plan grandísimo de Dios con nosotros. Nos recibe como sus hijos, nos incorpora a la iglesia, nos empieza a bendecir y a hacer todo con nosotros para un día llevarnos al reino de los cielos. Pero hemos comenzado para llegar allá. Y eso es lo que queremos invitarles a ustedes. Aquí comenzamos. La vida cristiana traerá diferentes procesos, etapas, pruebas, circunstancias, pero aquí estamos los que llevamos años y somos un ejemplo para ustedes. Algunos desde niños estamos en la iglesia, otros tienen 20, 30, 40 años, aquí están y están firmes en Dios. Así que quiero invitarles, hermanos, venga lo que venga, pase lo que pase, permanezcan en Dios. La Biblia dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día en que nos encontremos con Él. Amén. Así que bienvenidos, hermanos, iglesia. Nosotros vamos también a acompañarlos, ayudarles a entender que espiritualmente son niños. Amén. Y vamos a ayudarlos en el proceso. Ustedes, hermanos, al ser parte de la iglesia, también esperamos que dejen en alto la iglesia, donde vayan, donde estén, su testimonio, su vida, su comportamiento, su manera de relacionarse con las personas, pero que también ustedes sean ahora ganadores de almas para Cristo. Amén. Yo quiero invitar a la iglesia que esté de pie. Vamos a orar en favor de ellos. Que Dios los bendiga. Vamos a orar por ellos. Vengan algunos hermanos, diáconos, presidentes, vengan, vamos a orar. Venga, hermana Alba, vamos a orar. Que Dios bendiga a estos nuevos hermanos, que Dios los guarde, los cuide. Y ahí viene otro grupo, gracias a Dios. A la iglesia quiero decirle, hermanos, no dejemos de hacer nuestro trabajo. Nuestro trabajo terminará el día que el Señor venga.
Amén. Amén. ¿Cuándo pararemos de hacer este trabajo? Cuando el Señor venga. Amén. Vamos a orar. Yo quiero felicitar a los hermanos que se han preocupado por darle la refania, hacer esta labor en favor de ellos. El hermano Eberto en favor del hermano Miguel Ángel, hermano Glender. Sé que hay un grupo de hermanos que ha colaborado también en este proceso. El hermano Harold, la hermana Shirley, la hermana Sandra. Ella no está aquí, está trabajando, pero me alegra también. La hermana Tita también tiene que ver en el proceso de ella. Bueno, Dios es muy bueno. Vamos a orar. Oremos a Dios. Señor Jesús, Padre bendito, Dios eterno, aquí estamos delante de ti, Señor, invocando tu nombre, Dios, nombre sobre todo nombre. Yo te presento este grupo de hermanos que hoy empiezan su caminar contigo. Te ruego que los bendigas, los guardes, los ayudes. Dales la fuerza, Dios, para permanecer. Que ellos también se dejen guiar, instruir, orientar. Que puedan entender que son parte ahora de la iglesia y que deben cuidar el testimonio de la iglesia, Dios. Donde vayan deben ser luz en todos los aspectos. Ayúdales a ser fieles, Dios, a tu palabra, a cumplir lo que dice tu palabra, Dios. Oh Padre bendito, que sean hombres y mujeres, instrumentos en tus manos, Dios eterno. Bendíceles y ayúdales, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Felicitaciones, hermanos. Felicitaciones. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es bueno. Siempre bueno. Bueno, hermanos, nos alegra mucho, de verdad. Bienvenidos a la familia de Cristo. Amén. Bienvenidos a la familia de Cristo. También agradecemos a Escuela Dominical. Amén. Shirley es producto de la Escuela Dominical también. Así que agradecemos a Escuela Dominical, las hermanas que han sido maestras de ella durante todos estos años. Es un proceso de años el que se ha venido haciendo en la vida de ella, y bueno, qué rico hoy verlo consumado. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, hoy es nuestro culto de acción de gracias y vamos a agradecerle a Dios por los años de vida que Él nos ha regalado. Amén. Dios nos ha cuidado, nos ha ayudado, nos ha bendecido, nos ha sanado de enfermedades, nos ha cuidado de males, nos ha alargado la vida. Cada día vemos su misericordia. La Biblia dice: sus misericordias son cada mañana. Amén. Son nuevas. El aire que respiramos se lo debemos a Él. No se equivocó el escritor cuando dijo: todo se lo debo a Él, porque de Él, por Él y para Él, dijo Pablo, son todas las cosas. Así que yo quiero invitarles para que oremos y le demos gracias a Dios por nuestros años de vida. A ver, un agradecido que levante sus manos y le diga a Dios gracias. Un agradecido que piense en todos esos años que Dios le ha ayudado, le ha cuidado, le ha bendecido, ha cuidado su familia, no le ha fallado, no le ha faltado,
ha estado con usted en los momentos más difíciles de su vida. Cuando creíamos que íbamos en el camino, en medio de la prueba y la dificultad, y quizás le dijiste a Dios: Dios, ¿dónde estabas? De seguro Dios te ha respondido: ahí te llevaba en las manos. Yo era el que estaba contigo en el hospital, en la clínica, en el accidente, en el problema. Fui yo el que te abrí la puerta de tu trabajo. Fui yo el que te abrí camino. Fui yo el que te he cuidado. Y de eso, de lo que tú sabes, hay cosas que ni te las he dicho, pero te he librado, te he cuidado. He cuidado tu familia, tus hijos, lo que tienes. Yo he sido el que te he dado bendiciones. Yo te he dado seguridad y confianza. Hermano, hay tantos motivos para decirle a mi Dios: gracias. Piense por un momentico lo que Él ha hecho por usted y dígale gracias, dígale gracias. Dígale gracias a Dios esta mañana, dígale gracias. Dígale: Señor, gracias, Dios mío, gracias. Dígale: Dios, gracias. Cada año de nuestra vida, cada favor, Dios. Oh Dios, cada año en que nos has ayudado, nos has guardado, nos has cuidado, nos sanaste, Dios. Nos has devuelto la vida. Muchos que los médicos dijeron se muere, pero aquí estamos esta mañana, Dios. Oh Padre bendito, muchos no daban nada por nosotros, pero aquí estamos. Oh Dios, nos sacaste del muladar y nos has hecho sentar con los príncipes de tu pueblo. Hoy te queremos decir gracias. Dígale gracias. Dígale gracias. Dígale gracias. Que no nos cueste agradecer, hermano, que no te cueste agradecer. Que tus labios se puedan abrir para decirle a Dios gracias. Hermano, que nuestras manos se puedan levantar y decir gracias. Que nuestro corazón pueda expresar palabras de gratitud. ¿Cómo no agradecerte, Dios? ¿Cómo no agradecerle a Dios? Gloria al Señor. Hermanos, ¿cómo no agradecer a Dios? Bueno, también en este culto, hermanos, Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios tan buen Dios, alabé. Dios tan buen Dios, proclamé. Dios tan buen Dios, alabé. Dios tan buen Dios, proclamé. El agisami sí, el avira mirón, el apone mi pía para saber. El agisami sí,
ela vira mi ron, ela pone mi pia para saber. Mira aquí, cocinhoras y panos, mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, cocinhoras y panos, mira aquí, poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdia, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Si vos que mira Dios move, alabe, si vos que mira Dios move, alabe, si vos que mira Dios move, alabe, alabe te ora solo baja. Si vos que mira Dios move, alabe, si vos que mira Dios move, alabe, si vos que mira Dios move, alabe, alabe te ora solo baja. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque Amén, amén. Dios es hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Con amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Amén. Ha sido lluvia a las naciones, Sí, Señor. por canciones, grandes cosas hecho Dios por su pueblo. Y toda la creación se levanta, y delante de su trono proclama, que grande y bueno es Dios. Dígaselo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, Hermanos, porque vamos a dejar que vengan todos. Sonda mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Tabata, un pecador, ma vai cerca Jesús. Peregrina escura a su cruz, su amor ana mi luz. Na cruz, ela limpia mi pica y
iskun emita. Avesse morto cu poder, nascelo world alza. Confiad en Jeta mi placer, y no lo teme más. Aan het kruis, voor het eerst zag ik het licht. En de vlekken van mijn ziel was ik schoon. Aan het kruis zag ik Jezus door het geloof. En bij hem zal ik altijd zijn. Aan het kruis, voor het eerst zag ik het licht. En de vlekken van mijn ziel was ik schoon. Aan het kruis zag ik Jezus door het geloof. En bij hem zal ik altijd zijn. Sufrió sin merecer para que pueda vencer. En cruenta cruz Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, león de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, rey de reyes, novio amado, señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer. El velo del santuario por entero se rompió. Está consumado, en alta voz Jesús gritó. Entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar. Vio un jardinero y comenzó a preguntar: ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está Vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive
y sacaremos la tercera y la cuarta y la quinta obra aquí. Hermano, y todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Y todo lo que llevan años acá, si algo hemos visto es que Dios no nos ha fallado, al contrario, nos ha bendecido más. Hace 13 años llegamos y alguien me decía, pastor, pero ya no veo los carritos que se veían hace 13 años. Y yo le digo, yo tampoco. A todos Dios los ha bendecido. Así que, hermanos, seamos generosos para la obra de Dios. Y vamos a darle gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Todo agradecido, levante sus manos y dígale, Señor, gracias. Dígale gracias. Que esta ofrenda solo sea una expresión de gratitud, pero que la mayor gratitud sea del corazón. Que tu vida sea una ofrenda de gratitud. Que tu corazón, tu ser, todo pueda agradecerle a Dios. Gracias, Señor, por mis años de vida. Gracias, Señor, por los años que me has regalado. Gracias por todo lo que en ellos he podido vivir, experimentar, saber, conocer, vivir en ti, Señor. Gracias por entender y conocer tu evangelio, por revelármelo, Dios. Gracias por la iglesia, gracias por mis hermanos, gracias por su generosidad. Te ruego que los bendiga, Dios. Bendice sus economías, bendice sus trabajos, dales fuerza, dales salud, bendice sus negocios, bendice sus proyectos, bendice lo que hacen sus manos, bendice su salir y su entrar, Señor. Bendice sus hijos, Señor. Bendice sus familias, Padre Santo. Bendíceles y ayúdales, Dios maravilloso. Oh Padre bendito, te lo ruego. Oh Dios, tu palabra dice, bendito será en tu salir, bendito serás en tu entrar, bendito serás en el campo, bendito serás en tu casa, bendita será tu familia, bendita será tu canasta, bendito será todo lo que tiene. Este Dios es fiel, hermano. Lo único que quiere es que podamos ser agradecidos y podamos expresarle gratitud. Un agradecido esta mañana que aplauda. Aleluya. Qué bueno es Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermano, quisiéramos seguir agradeciendo y cantándole a Dios cánticos de gratitud, ¿verdad? Pero yo quiero predicarle de la gratitud. Así que le invito a que abra la Biblia, primera de Tesalonicenses 5:18. Hermanos, si alguien trajo la ofrenda normal, puede depositarla o nos hace señita, y los hermanos, la hermana Ana, hermano Julio pasan y le reciben la ofrenda allá. Primer libro de Tesalonicenses 5:18. Acompáñeme a leer la palabra de Dios. Leámoslo todos. A ver, los niños, léanlo todos. Amén, gracias. A ver, los jóvenes, léanlo todos. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. A ver, las damas, léanlo. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Varones. Que es la voluntad de Dios con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Todos. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Hermanos, estamos finalizando año.
Y siempre que se finaliza año se hacen análisis, ¿verdad? Amén. Se hacen análisis, las empresas hacen análisis, los que tienen negocios hacen inventarios, los que tienen diferentes compañías hacen inventarios. Y en ellos revisan para ver cómo les fue este año, para darse en cuenta si crecieron, estuvieron igual o menguó la economía. Así que en todo se hace análisis, ¿verdad? Inventarios. En nuestra vida personal también hay que hacerlos. Y yo quiero invitar a todos los que están aquí, en su vida personal, también yo debo revisar mi vida. Y en este punto en particular de la gratitud, yo debo detenerme un momento a revisar cómo soy yo de agradecido realmente. ¿Qué tanto a mí me cuesta agradecer? ¿Qué tanto a mí me cuesta decir gracias? ¿Qué tanto a mí me cuesta arrodillarme y pasar una media hora o más tiempo diciéndole a Dios gracias? ¿Cuánto nos cuesta eso? Hay que revisar. Hay que revisar, hermano, cuando nos dicen cuántos le dan gracias a Dios y a mí me cuesta levantarme. Hay que revisar cuando me dice, hermano, exprésele su gratitud a Dios y a mí cuánto me da dificultad. ¿Sabe que algunos países celebran este mes que pasó, el mes de noviembre, y otros en diciembre, el Día de Acción de Gracias? Y detrás de ese día hay una historia interesante. El Día de Acción de Gracias surge en Estados Unidos por allá para el año 1620. Unos ciudadanos británicos, cristianos, estaban huyendo de su país porque los perseguían por ser cristianos. Así que ellos salieron de allá y se fueron a Holanda y encontraron que tampoco les era fácil allá profesar su fe. Así que como ya habían escuchado que al otro lado del mundo habían tierras, se aventuraron a explorar, a llegar a esas tierras, y salió una cantidad de personas desde Inglaterra para buscar ese nuevo horizonte donde pudieran tener una relación con Dios. Y llegaron a Estados Unidos, lo que hoy se conoce como Estados Unidos. La historia dice que la mitad de los que salieron murieron en el camino y otros murieron ya en el tiempo que llegaron allá, porque llegaron para una temporada muy fría. No tenían muchas cosas, tenían muchos días de camino en el mar. Pero estando allá, ya establecidos, al siguiente año de estar ahí, decidieron darle gracias a Dios. Y eso que decidieron darle gracias a Dios se volvió algo interesante, porque ese año ellos habían perdido todo lo que tenían allá donde estaban. A todos ellos, a la mayoría, algún familiar se les murió. Alguien cercano, hermano, primo, papá o mamá o amigo, pero alguien había muerto. Sin embargo, decidieron dar gracias a Dios. Años más tarde, un presidente de los Estados Unidos tomó esa celebración que estaban haciendo y la volvió una fiesta nacional. La instituyó el día de Thanksgiving, el día de dar gracias. Y ese día ha ido tomando fuerza en diferentes lugares del mundo y muchas sociedades se reúnen, comparten, dan alimento a los pobres, le regalan un pavo a la gente que no tiene que comer. Pero ese día se expresa gratitud.
Hermanos, la iglesia del Señor, usted y yo, si alguien debe saber agradecer a Dios y expresarlo, somos nosotros. Digan amén. Digan amén. En la vida hay dos formas de vivir. O decidimos vivir agradecidos o decidimos quejarnos por la vida. Amén. Hay quienes han decidido ser agradecidos y estamos aquí. Y agradecemos a Dios por todo lo que nos ha dado. Amén. Y aún en los momentos difíciles decimos gloria a Dios y bendecimos a Dios. Pero hay gente que ha decidido el otro camino. Se quejan por todo, se lamentan por todo, se lamentan de la vida, del sistema, del gobierno, de lo que tienen, de lo que poseen. Miran lo que no tienen, pero se les olvida lo que poseen. Así que, hermano, uno elige de qué lado se quiere hacer, del lado de los que agradecen o del lado de los que no saben agradecer. Pero quiero decirles algo. La respuesta que usted le dé a eso, el camino que usted elija, escúcheme en esto, define y determina muchas cosas en su vida. Así que ser agradecido no solo es una expresión. Hermano querido, ser agradecido define la vida de un ser humano en muchas áreas. Amén. La respuesta a esta pregunta va a determinar cómo vivo yo la vida, cómo me comporto, cómo soy en mis relaciones con otras personas, a partir si yo elegí ser agradecido o no serlo. El apóstol Pablo, en el pasaje que leemos, nos da una orden. Él no nos aconseja. Él no dijo te aconsejo, él dice que dio la orden. El versículo está escrito de manera imperativa. Y Pablo dijo, dad gracias en todo. ¿En qué? ¿En qué? Y eso incluye ¿qué? Todo. Los momentos buenos y los difíciles, dele gracias a Dios. Porque a veces hay personas que son muy agradecidos cuando el negocio va bien, cuando la empresa da, cuando la salud está ahí, cuando todo funciona. Pero cuando las cosas están difíciles, a algunos les cuesta. Pero hay gente que es también lo contrario. Hay gente que cuando no tienen son muy devotos, pero cuando Dios los bendice pierden la devoción. Y yo algún día les decía que hay algo que a mí me duele. Yo tengo una experiencia, hermanos, de vida. Dios me ha ayudado. Yo vengo de una familia que nos tocó luchar, pero yo me propuse un día que yo iba a administrar muy bien todo. Así que me he preocupado por leer mucho el tema de la administración, estudiarlo, leer libros, economía, administración, qué es positivo en los negocios, qué no es positivo y muchas cosas, los bancos, los procesos. Bueno, eso me ha servido para ayudar a la iglesia en donde he estado sobre la administración. ¿Cómo administran? ¿Cómo invierten? Tenga cuidado aquí. Bueno, pero también he tenido una experiencia que me inquieta. Y es que mucha gente es muy fiel cuando no tienen. Muy fiel. Y cuando Dios empieza a bendecirlos y ayudarlos y los lleva a otros niveles más altos, ya no son los mismos. Ya su vida, su actitud, su corazón cambia. Y alguien dijo, no te olvides lo que te llevó al éxito. Hermanos, a mí la gente que tiene restaurantes y les ha ido bien, ellos tratan de cuidar la receta que los llevó al triunfo.
¿Sabe qué debe de hacer un cristiano? Si Dios no teníamos y Dios nos bendijo y nos ayudó y crecimos y prosperamos, hermano, cuando Dios te bendiga más, aprende a ser más fiel todavía, porque esa es la receta, esa es la fórmula, eso es lo que Dios quiere. Lo que te funcionó aquí, practícalo allá. Amén. Pablo nos da una orden y dice: dad gracias a Dios en todo. Él no dice si queremos. Amén. Y luego Pablo nos dice por qué hay que hacerlo. Nos da la razón. ¿Y cuál es la razón? Porque la voluntad de Dios es que ¿qué? Que demos gracias a Dios en todo. Y yo quiero decirle algo, hermano. Ojo a lo que le estoy enseñando. La voluntad de Dios es como buena, agradable y perfecta, dice la Biblia. Si la voluntad de Dios es que yo dé gracias a Él en todo, ¿qué significa? Que eso es bueno. Y si alguien es el mejor de los padres, es Él. Y si aprender a dar gracias y ser agradecido, Él dice que es bueno, tenga la seguridad que es bueno y nos va a ser bueno a nosotros ser agradecidos. Amén. Hay unos principios que debemos tomar para nuestra vida. El primero de ellos, cada uno de nosotros debe decidir en la vida ser agradecido como principio de vida. Debe definir ser agradecido como principio de vida. Defínalo. Diga, sería agradecido. Hoy vivimos un mundo y una época de deslealtad, de ingratitud. Hermano, la gente tiene esta época, este mundo, esta sociedad de hoy, se les olvida dónde vivieron, crecieron, comieron, les brindaron, les ayudaron, se formaron, se educaron, quienes invirtieron en ellos. Y cuando mañana no les dan algo, toman un pedacito por el todo. Pero nosotros, los hijos de Dios, si alguien debe definir ser agradecido y no olvidarme todo lo que han hecho por mí, soy yo, que soy un hijo de Dios. Que a estos niños no se les olvide quiénes les dieron clase de escuela dominical, dónde aprendieron a tocar, dónde les facilitaron instrumentos, dónde les enseñaron para la vida, dónde los prepararon, dónde los formaron, los establecieron, los acompañaron, les enseñaron, les invirtieron vida, tiempo, trabajo, dinero, esfuerzo, sacrificio, noches para formarlo. A la gente se le olvida muy fácil. Yo he escuchado gente que se va de la iglesia y dice unas cosas contra la iglesia que yo digo, Dios, si esta persona entendiera cómo te ofende a ti una persona incrédula e ingrata, tendría cuidado con las palabras que ha dicho de la iglesia. Hermanos queridos, por principio de vida debemos de ser agradecidos. La gratitud, número 2, la gratitud es la expresión de una vida que está definida y centrada en Dios. Mire, un cristiano definido en Dios y centrado en Dios es agradecido. Digan amén. Número 3, el vivir una vida de gratitud debe de ser un estilo de vida que yo asuma y que se lo enseñemos a los que están a nuestro lado. Enséñaselo, compártelo, demuéstralo. Hermanos, Pablo nos dijo algo bien interesante. Pablo dijo, dad gracias a Dios. ¿En qué? ¿En todo o por todo? En todo. ¿Sabe que Dios quiere que demos gracias a Dios en todo? Y usted puede decirme, pastor, pero tengo un dolor de cabeza tan impresionante. ¿Cómo le doy gracias a Dios?
Pablo no dijo por todo, en todo. Porque usted dice, pues es que no soy capaz de decir gracias en el dolor de cabeza. Pastor, tengo una enfermedad tan grave. Pero Pablo dijo en todo. ¿Sabe qué estaba diciendo Pablo? Si tú no puedes decir gracias a Dios por este dolor de cabeza, y sonaría extraño, pero tú sí puedes decirle a Dios: Señor, gracias, porque tengo un dolor de cabeza, pero tengo un hospital donde me atiende, tengo una esposa a mi lado que me acompaña, tengo una casa donde puedo pasar la enfermedad, tengo personas que se preocupan por mí y me visitan. Tú no puedes que no des gracias por el dolor de cabeza, pero todo lo que rodea ese entorno, tú y yo sí debemos de dar gracias, porque hay un techo, una casa, un alimento, un médico, una píldora, personas que me visitan, me cuidan, me acompaña. Y Pablo dijo: denle gracias a Dios en todo lo que ustedes vivan. Amén. Hermanos, a veces nos cuesta ser agradecidos, pero esto es un principio. Pablo dijo: y den gracias porque esa es la voluntad de Dios. Y quiero decirle algo, hermanos: si alguien quiere bendecirnos, es Dios, pero Él quiere que seamos agradecidos. Permítame decirle, está demostrado en estudios de ciencia y de psicología que ser agradecido trae un efecto a la mente. Las personas que practican la gratitud tienen una visión de la vida diferente. ¿Están conmigo, verdad? Las personas que practican la gratitud se relacionan de manera diferente con otros. Las personas que practican la gratitud, su relación con Dios es distinta. Escuche, estos son estudios. La gratitud nos permite ver la vida diferente. Las personas agradecidas piensan muy poco en lo negativo porque por todo agradecen. La gente agradecida no ve tanto lo negativo, ven lo positivo. Y una persona negativa se enferma. Hay enfermedades que no son, hay una expresión. Hay enfermedades que vienen a partir de nuestra forma de ser. Hay enfermedades del estómago que vienen de nuestra forma de ser. Así que la gratitud, hermanos, permítame decirle, tiene que ver con las personas agradecidas. Piensan muy poco en lo negativo. ¿Por qué? Porque si tienen un carro y hay otro que lo tiene mejor, no se estresan por el que tiene mejor auto. Él da gracias a Dios por el auto que él tiene. No le preocupa el que lo tenga mejor. El agradecido tiene un techo y no vive pensando en el techo del vecino. Él piensa: yo doy gracias a Dios por mi techo. Y vive contento. Usted sabe lo que sufre una persona ingrata pensando en la vida y lo que me falta y lo que quiero tener y no tengo. Vive mal. Amén. Pero hermanos, los estudios dicen que los que practican la gratitud evitan experiencias dolorosas de la vida. Se enfrascan menos en el pasado. Se preocupan menos por el futuro. Sus heridas psicológicas, mentales, se sanan más fácil. La gratitud nos ayuda a aliviarnos del pasado. Los estudios dicen que los que practican la gratitud sienten menos dolor en muchas situaciones. Sufren de menos estrés, se enferman menos, tienen mejor salud, poseen relaciones sanas y viven una relación con Dios más estrecha. ¿Será que vale la pena ser agradecidos? Hermanos, cuando uno es agradecido, disfruta la vida. Disfruta lo que tiene, lo que posee y le da gracias a Dios en todo. Amén. Alguien dijo que la gratitud es una emoción, pero que eso no era todo. Alguien dijo que la gratitud era una actitud, pero eso no era todo.
terminó diciendo: la gratitud es una disposición mental. Así que uno se puede disponer mentalmente a ser agradecido. Jóvenes, ustedes dispónganse desde temprano a ser agradecidos. Hermanos, dispongámonos a ser agradecidos con todo lo que tenemos. Amén. Enséñele a los niños a agradecer. Amén. Y cuando tomamos esa actitud mental, esa disposición mental, permítame decirle, hermano, entenderemos muchas cosas que nos llegan a nuestra vida que no logramos entenderlas. Hay gente que les ha venido una prueba, una dificultad en la vida y se han ido de la iglesia. Y era la oportunidad de Dios, era lo que Dios estaba haciendo en él para llevarlo más arriba. Pero como no tiene un corazón agradecido, usó eso para atacar a Dios, para cuestionar a Dios, alegar con Dios, culpar a Dios, hablar de la iglesia, cuestionar la iglesia, cuestionar los hermanos. Hermano, Dios hay cosas que las va a permitir, pero te está formando a través de ellas. Santiago en el capítulo 1 verso 17, mire el Dios que nosotros tenemos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces. ¿Dónde qué? Este Dios que tenemos es bueno. Este Dios que tenemos nos da cosas lindas, grandes, perfectas. Él es solo fuente de luz, de bendición. Él no cambia, Él no es que hoy es bueno y mañana es malo. Él es bueno aunque vengan momentos difíciles. Lo que pasa es que a veces no lo entendemos. Si usted le pregunta al hijo: pero papá, ¿usted por qué me castiga? Si dice que me ama, porque te amo. Pero el hijo no entiende eso. Y entonces los muchachos salen: mi papá no me quiere, mi mamá no me quiere. Y mire cómo me regañó y me quitó el celular y me castigó y me regaña y me manda. Te pegan porque sí, porque no. Pero lo que pasa es que te quieren tanto que están cuidando tu futuro, tu mañana. Hay cosas que no vamos a entender en Dios, pero este Dios a quien servimos y seguimos es bueno y perfecto en todo. Y si alguien se preocupa y nos cuida, es Él. Y si alguien quiere lo mejor para sus hijos, es Él. Mire lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 2. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando ¿qué? Escuchen, nadie quiere las pruebas, pero son las pruebas las que ¿qué? Las que me forman a mí como cristiano, las que me forman mi carácter. Son las pruebas las que me ayudarán a mí a permanecer en Dios y permanecer en la vida y llegar un día a estar en el reino de los cielos. Alguien dijo: las pruebas son nuestras mejores amigas. Nadie quiere las pruebas, pero son las que determinan nuestra forma de ser, nuestra estructura cristiana, nuestra fe, nuestra fidelidad. Hermano, Santiago dijo: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Versículo 3, ¿por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce. Deténgase ahí un momentico. Hermano, el resultado de la prueba de la fe produce paciencia. Pero ¿cómo nos prueban la fe? Yo le pregunto: ¿y cómo nos prueban la fe? Hermano, ¿con qué nos prueban la fe? A veces con dificultades, a veces enfermedades, a veces con lo que yo no quiero, lo que no quiero. Pero es eso lo que determina tu fe y tu confianza. Y esa paciencia surge en nosotros a partir de esa prueba. Produjo fe y la fe terminó dándonos paciencia. Seguimos, versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que ustedes logren llegar a ¿qué?
Para llegar a ser perfectos y cabales, tenemos que pasar por la prueba. Y la prueba nos da fe. Y la fe nos da paciencia. Y vamos creciendo al nivel que Dios quiere que lleguemos. Sin que os falte cosa alguna. Verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios, el cual da todo abundantemente y sin reproche, y le será. A veces hay que decirle a Dios: Señor, no porque esto, sino que me quieres enseñar. ¿Por qué tengo problemas aquí y allá? Algo me está enseñando Dios. Señor, ¿por qué me pasa esto? Algo me querrá enseñar Dios. Porque Él es el Padre de las luces y en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que Dios quiere para sus hijos es bueno. Amén. Ay, es que yo no quería un pastor así y me lo encontré. Bueno, Dios te lo puso ahí para ayudarte, para llevarte a otro nivel. Ay, es que yo venía huyendo del servicio y del trabajo y llegué a una iglesia donde la gente trabaja y le dicen a uno y lo motivan y lo inspiran y hasta lo mandan. Algo nos quiere enseñar Dios. ¿Sabe, hermano? Nadie quiere las enfermedades, ¿verdad que no? Pero yo le pregunto, dígame lo bueno de las enfermedades. ¿Qué nos aportan las enfermedades cuando llegan? Hermano, las enfermedades nadie las quiere. Pero usted sabe cuando un cristiano saca tiempo para ayunar. Hoy faltan muchos aquí. Muchos faltan hoy. Pero cuando uno le dice al médico que tiene algo por ahí como serio, me voy para el culto. Se lo pago doble, me voy para el culto. Es que cuando uno tiene ciertos problemas, la enfermedad lo ayuda a estrechar la relación con Dios. ¿Qué más? ¿Lo qué? Se congrega, lo ayuda a uno a congregarse. Ahí sí no es si me recoge el bus, si me toca ir caminando, pues yo tengo que ir a culto. Así es. ¿Qué más? Vea, la enfermedad lo hacía uno orar, lo hacía ayunar. Cuando todo va bien en la vida de uno, hermano, mejora el caminar. Sí. Cuando todo va bien, uno ya camina así, todo se pule, se organiza y todo cambia. Pero la enfermedad lo vuelve y lo ubica a uno. La enfermedad nos hace humildes. La enfermedad nos hace entender que seguimos siendo humanos, mortales, débiles, frágiles, necesitados, y que solo hay uno que es el dueño de todo y que es el proveedor de todo y que es el sustentador de todo. Hermano, qué lindo aprender a agradecer sin enfermedad, sin necesidad, o con mucho o con poco. Aprendamos a vivir en gratitud con Dios. Amén. Hermano querido, amigo, visita, qué lindo poder agradecer a Dios por todo. Lamentémonos menos, quéjese menos de la vida. Disfrute lo que tiene, disfrute lo que Dios le ha dado, disfrute lo que Dios le ha regalado. Hermano, si te da más, excelente, pero si no, hermano, reconoce a Dios, sáquele tiempo a Dios, venga el ayuno, la oración, venga los cultos, dele la gloria a Dios, honre a Dios. Hermano, uno a veces tiene tanto que ya no se puede arrodillar. Pues, hermano querido, la gratitud debemos asumirla en nuestra vida. Y déjeme ir terminando diciéndole algo. La ingratitud y la queja, la ingratitud vinieron como resultado de la caída del ser humano el día que pecó. Y a partir de que el hombre pecó, hermanos, todos quedamos bajo pecado. El ser humano se volvió egocéntrico. Y hoy estamos en una sociedad egocéntrica. La gente, lo que le digan,
la gente no resiste, no aguanta, porque todo gira en torno a él. Es que tienen que darme, solucionarme, proveerme, ayudarme. Y hermano, hoy hay que fabricarle todo a la gente. Hoy incluso Dios ayude a nuestros niños y jóvenes, porque a veces pareciera que los padres y los que han trabajado duro en la historia, en la sociedad, los hombres que labraron la tierra, abrieron camino, pareciera que le debieran a las nuevas generaciones. Ellos no dicen gracias papá, gracias mamá, gracias tío, gracias tía, gracias hermano, gracias iglesia, gracias hermano. La sociedad hoy como que les ha dicho a ellos que demanden y demanden y que no les dé, que ellos no tienen que dar gracias. Pues hermano, la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Hay dos estilos de vida que podemos tomar: la gratitud o la ingratitud. ¿Cuál elegimos? Hermano, la gente, lo normal es que la gente en el mundo sea ingrata. Quiera Dios que en la iglesia no lo seamos. Agradézcale a Dios por todo, lo que tiene, lo que es, en cada circunstancia. Agradézcale a Dios por la iglesia, los hermanos, lo que tenemos, lo que somos, lo que el estar aquí, este culto, esta alabanza, el grupo, el sentir a Dios, el mover del Espíritu Santo, el estar en esta isla. Hermano, disfrutemos lo que tenemos. Pero esa es una elección de vida. Pero también hay quienes eligen el quejarse, el murmurar, el criticar, el señalar, el no agradecer, el ver lo que falta, en ver las imperfecciones. Hermano, qué lindo saber agradecer. La Biblia dice en Romanos 1, 18 al 21, hay dos formas de vivir: agradecidos o no agradecidos. Pero yo quiero decirle algo en este pasaje, hermano, que vamos a leer. La ira, escuchen lo que mueve la ira de Dios. Hermanos queridos, mire lo que mueve la ira de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Hermanos, escúchenme en esto. Dios, lo que desata la ira de Dios son dos cosas. Cuidémonos de ellas: la incredulidad y la gratitud, la ingratitud. El versículo que acabamos de leer, volvamos un momentico a él. La ira de Dios se revela desde el cielo contra todos los que no practican la piedad y viven en la injusticia. ¿Sabe por qué una persona no practica la piedad y vive en la injusticia? Porque no crea a lo que Dios ha dicho y ha enseñado. Si le creyéramos a Dios, seríamos más piadosos, seríamos más justos, seríamos más misericordiosos y no detendríamos la justicia. Así que la ira de Dios se revela contra toda persona, hermano, escúcheme bien, que es incrédula y no le cree a Dios. Desata la ira de Dios. Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce ya nos es manifiesto, pues Dios nos lo ha manifestado. Verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, mire, otra vez nos reafirma y dice, mire, todo les está hablando a ustedes de ese Dios. No sean incrédulos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que que no tienen excusa. Verso siguiente. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué hicieron? No le creyeron, fueron incrédulos, no le glorificaron, ni le dieron ¿qué? Hermano, esos dos puntos desatan la ira de Dios: la incredulidad, el no creerle a Dios, y el no darle gracia. Pero qué lindo que aquí estamos esta mañana, los que le creemos a Dios y los que le damos gracias. Aleluya. Hermano, por donde vaya, dele gracias a Dios. Esta es la voluntad de Dios. Amén. Yo quiero terminar, el tiempo se ha ido. Nuestra gratitud debe estar basada, hermanos, en diferentes puntos, muchos más.
Número uno, en lo que Dios ha hecho por nosotros. Número dos, en lo que Él hizo por nosotros después de la caída. Trazó un plan para salvarnos. Debe estar basada en el lugar donde estamos hoy. Donde usted está hoy debe de vivir muy agradecido con Dios. Pero también debe de estar basada en donde Dios lo va a tener mañana. ¿Usted sabe dónde nos tiene Dios hoy y dónde nos tendrá mañana? ¿Dónde nos va a tener Dios mañana, hermano? En el cielo con Él por toda la eternidad. Hermanos, la ingratitud es pecado. La ingratitud es insatisfacción. La ingratitud es murmuración, es queja. La ingratitud es no reconocer todo lo que nos ha dado. Si la gratitud sana el alma, el corazón, da paz, mejora las relaciones y nos hace tener mejor salud, la ingratitud hace el efecto contrario. La ingratitud nos daña la relación con Dios, con otras personas, no nos deja contemplar los favores, las bondades y misericordia de Dios. Razón tuvo el rey David cuando dijo un salmo que un día predicamos aquí, el Salmo 103, repítalo conmigo. David se dijo a sí mismo: alma mía, no seas ¿qué? David se dijo a su alma que no podía ser ¿qué? No puede ser desagradecida, alma mía. Alma mía, no puede ser ingrato. Entonces David se dijo a sí mismo: bendice alma mía Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, alma mía, y nunca ¿qué? Nunca olvides ninguno de sus beneficios. Y empezó a decirle los beneficios. Él es quien perdona ¿qué? El que sana todas ¿qué? El que rescata ¿de dónde? Del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Verso 6: Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Alma mía, alma mía, sea agradecida. Alma mía, bendice a Dios. Alma mía, reconoce que Él es Dios. Qué lindo ser agradecidos, ¿verdad? Qué lindo ser agradecidos. No sé si hay alguien aquí esta mañana que quiera agradecerle a Dios por la vida, la salud, el trabajo, la salvación, sus hijos, lo que tiene, lo que posee, no lo que no tiene. Agradézcale por todo lo que Él ha hecho, por rescatarle, salvarle, tenerle en la iglesia. No sé si alguien quiera venir a este altar y decirle gracias. No sé si usted quiera allá donde está decirle: Dios, yo te agradezco, Dios, mi vida, mi salud, quería tantas cosas, pero no me voy a enfocar en ella. Me voy a enfocar en lo que tengo. Te tengo a ti. Si lo tengo a ti, te tengo a ti, lo tengo todo. Tengo vida, tengo salud, tengo salvación. Hay un lugar donde recostar la cabeza, hay un alimento, hay un trabajo, hay una familia, hay una iglesia que me quiere, me cuida, me enseña, me prepara, me forma, me capacitan. ¿Cómo no agradecerle? ¿Por qué no cierra sus ojos y le dice a Dios: ayúdame a ser agradecido, Dios? Que a mí no se me olvide lo que tú has hecho, lo que ha hecho la iglesia por mí. Que no se me olvide lo que esta iglesia hizo por mí, por mi vida, mi familia, mis hijos. Todo lo que han hecho por mí, Dios. Yo porque ando en rebeldía contigo, si tú solo quieres lo bueno para mí. ¿Cuántos padres a veces le preguntan a sus hijos: hijo, ¿por qué eres así tan duro si yo solo para ti he hecho lo bueno? He preparado todo lo bueno, he trabajado para ti, para que te vaya bien, para que triunfes, progreses, para que tu vida fuera diferente. ¿Por qué me hablas así? ¿Por qué me gritas, me contestas? A veces Dios también tendrá que hacerlo por nosotros. ¿Por qué eres así? ¿Por qué se te olvida tan fácil todo lo que yo he hecho por ti?
¿Por qué olvidas tan fácil todo lo que te he regalado y te he brindado? ¿Por qué no levantas sus manos al cielo y le dice gracias? Este es nuestro culto de acción de gracias. En la noche tendremos otro culto, pero dale gracias a Dios, dale gracias a Dios. Te adoro, Dile gracias. Señor, porque eres digno. Te alabo. Te alabo, mi Señor, porque eres todo para mí. Dígale gracias, hermano. Cierre sus ojos. Mi refugio en el dolor. Y en mi tristeza, mi consolador. En mi tristeza, mi consolador. ¿Cómo no agradecer esta mañana, hermanos? ¿Cómo no ser fieles? La fidelidad es una expresión de gratitud. Inspira dándotelo. Mi alma hoy se eleva a las alturas. Dale gracias. Dándote mis versos con amor. Gracias, mi Señor. Dígale gracias a Dios, hermano. Dígale, Señor, gracias. Gríteselo, por favor. Porque tú eres mi amparo. Tú eres la vida. Tú eres la vida para mí. Soy feliz. Gracias, mi Señor, mi gracia. Tú eres la razón de mi existir. En ti vivo confiado, porque tú eres mi amparo, porque tú eres la vida para mí. Y soy feliz. Aleluya. Dígaselo, hermano. Mirando las estrellas en la noche, mirando en la mañana ese lindo amanecer. Mi alma se sacía al pensar. Dígaselo, hermano. Lo grande que eres mi Lo grande Señor que es nuestro Jesús. Dios, lo grande. Mis labios Sí, hoy Señor. publican Tu tu alabanza. Mi alabanza. ser se Mi inspira. ser se inspira dándotelo. Mi alma, Dios. Mi alma hoy se eleva a las alturas. Brindándote. Dándote mil versos con amor. Dile gracias, dile gracias. Gracias, mi Señor. Dile gracias, mi Señor. Gracias. Dile gracias, mi Dios. Es la razón de mi existir. En ti vivo En confiado. ti vivo confiado. Porque tú eres. Tú eres mi amparo. Tú eres Dios. Tú eres la vida para mí. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Señor. Mil gracias, mi Dios. Mil Tú gracias. eres la razón de mi existir. Oh, aleluya. En ti vivo confiado. Porque tú eres. Tú eres mi amparo. Porque tú eres la vida para mí. Hoy soy feliz. Soy feliz. Qué lindo, hermano, qué lindo. Feliz. Qué lindo, iglesia.